Bienvenidos, el tema del video son las interacciones farmacológicas a cargo del docente Gamarra Castillo Fabricio. Como objetivos generales, queremos conocer las interacciones farmacológicas y los objetivos específicos queremos describir los mecanismos de interacciones farmacológicas, definir las interacciones farmacocinéticas y farmacodinámicas y conocer los tipos de interacciones que hay. Las interacciones farmacológicas es cuando la actividad o efecto de un fármaco se ve afectado, es decir, hay un fármaco precipitante que modifica los efectos de un fármaco objeto. Esta interacción farmacológica se produce por dos mecanismos diferentes. La primera es la interacción farmacodinámica y es aquella que se debe a la influencia que tiene un fármaco en los receptores farmacológicos u órganos de acción. Asimismo ocurre con medicamentos que se utilizan frecuentemente, como en el caso del síndrome neuroléptico maligno, una reacción adversa muy grave que aparece en pacientes que utilizan dosis elevadas de neurolépticos potentes. Dentro de las interacciones farmacodinámicas tenemos a las interacciones sinérgicas, que es la presencia de uno o más fármacos en el organismo que permite observar el incremento de los efectos. Está el sinergismo de suma, que son medicamentos que tienen el mismo mecanismo de acción, también el sinergismo de potenciación, que son fármacos que producen el mismo efecto por mecanismos de acción diferentes, y la otra interacción es la antagonista, donde hay disminución o ineficiencia de la acción de un fármaco a consecuencia de otro. Dentro de ello tenemos el competitivo, no competitivo, negativo, funcional y químico. Las interacciones farmacocinéticas son aquellas debidas a la influencia que tiene un fármaco sobre el ciclo de otro en el organismo, donde hay alteraciones primero en la absorción y pueden observarse cambios en el pH gastrointestinal, como en el caso de la interacción del atazanavir y el inhibidor de bomba de protones, donde hay disminución en la absorción de atazanavir debido al aumento del pH gástrico. Otra es la formación de quelatos, compuestos como el hierro, mediante quelación ya sea con quilonas, inhiben la absorción del agente terapéutico, es decir, la quilona. En caso de la toxicidad, fármacos quimioterápicos por lo general impiden la absorción de medicamentos administrados por vía oral, como sucede en la digoxina. Por otro lado, cuando hay predisposición de que haya absorción sistémica de medicamentos de vía tópica, puede haber riesgo de interacción farmacocinética. Y por último, los fármacos como laxantes, antidiarreicos alteran la motilidad intestinal, por ende la absorción de fármacos de vía oral. En este caso clínico se presenta una paciente mujer de 75 años de edad que está en tratamiento con warfarina para la fibrilación auricular y le recetan miconazol gel oral, causando una alteración en su INP y aparición de hematomas. La distribución. Aquí el fármaco ya entra al torrente sanguíneo, a su vez puede desplazarse solo unido a una proteína plasmática como la albúmina, con dos sitios de unión para los fármacos, uno para los de tipo carácter ácido y otro para los de básico. La interacción puede verse afectada, por ejemplo, en caso de los anticoagulantes antagonistas de la vitamina K, antiepilépticos, entre otros. El metabolismo causa cambios en la estructura molecular de los medicamentos y produce metabolitos que normalmente son menos activos y más hidrosolubles para facilitar su eliminación. Encontramos dos fases. La primera consiste en reacciones de oxidación, reducción, asimismo reacciones de hidrólisis y desaminación. A su vez, alteran y crean nuevos grupos funcionales. La fase 2 suele ser reacciones de conjugación y en ella los fármacos obtenidos en la fase 1 se unen a una serie de moléculas endógenas que lo hacen más solubles. La variación metabólica disminuye o aumenta la actividad enzimática. Dentro de la inhibición enzimática tenemos 4 tipos: competitiva, no competitiva, reversible y irreversible. El aumento de la síntesis enzimática es el resultado de un aumento de la formación del ARN mensajero o en la traslación de esta proteína. Hay 5 receptores, las que se ven en pantalla, y la farmacogenética o polimorfismo se relaciona con los alelos de tipo salvaje, cuando estos no son funcionales, es decir, presentan un metabolismo lento, pero en caso de haber copias extras es un metabolismo rápido. Por último, la excreción.
La alteración de medicamentos en la excreción renal puede ser a causa del pH en la orina, por variaciones en la secreción tubular de fármacos y cambio de flujo renal. En la excreción biliar producida con gasto energético, donde se da la glucuronidación del fármaco a nivel hepático, facilitando la secreción biliar. La eliminación de los fármacos se da a través de la bilis o del epitelio intestinal y algunos metabolitos pueden reabsorberse en el intestino. Tenemos tres tipos de interacciones. Tenemos la interacción alimento-medicamento que puede alterar el comportamiento farmacocinético y dinámico, además alterar la eliminación renal. La interacción medicamento-alimento, donde los medicamentos modifican la absorción, utilización metabólica y eliminación de los nutrientes y afectan el estado nutricional. La interacción fármaco y hierba medicinal, donde se afectan la absorción, bien sea por alteraciones del pH gástrico, por una afección de la motilidad o por formación de complejos no absorbibles. Como conclusiones, tenemos que las interacciones farmacológicas son la modificación del efecto de un fármaco causada por la administración conjunta de otro fármaco o alimento. Asimismo, se producen en general por los mecanismos diferentes y en base a ellos se clasifican en interacciones farmacodinámicas y en interacciones farmacocinéticas. Las interacciones farmacodinámicas son aquellas debidas a la influencia que tiene un fármaco sobre el efecto de otro en los receptores u órganos en los que actúan, y las farmacocinéticas son aquellas debidas a la influencia que tiene un fármaco sobre el ciclo de otro en el organismo, incluyendo alteraciones de la absorción, distribución, metabolismo y excreción.